Estamos en el capítulo 25 de la Parashá de Teruma, que se encuentra en Éxodos. Y en este Parashá de Teruma vamos a ver en particular lo que significa Teruma. Pero comienza diciendo la Parashá en capítulo 25 de Éxodos: Vaidaber Adonai el Moshe leimor, daber el bnei Israel. Y habló Hashem al Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel. Quiero que ustedes noten que casi siempre cuando Moshe le habla, el Eterno le dice a Moshe: habla a los hijos de Israel. Son cosas específicamente dirigidas al pueblo de Israel y no a ningún otro pueblo. Y aquí el tabernáculo es una de las cosas en la cual es el lugar del reposo de la presencia de Dios. Y obvio, aquí hay una correlación entre el tabernáculo y el ser humano, el cuerpo, en la cual es habitación de la presencia divina. A excepción del trágico incidente del becerro de oro, que pueden ver el capítulo 32 al 33 del Éxodos, el libro de Shemot, está dedicado desde esta parashá hasta el final de los preparativos y la construcción del Mishkan, literalmente la residencia, que es, como lo había dicho, un paralelo con nuestro ser, nuestro cuerpo y el tabernáculo. Incluso el relato del becerro de oro está en cierto modo asociado con el tabernáculo, el Mishkan, ya que de acuerdo con el Soforno, que fue un de los rabinos de Italia, capítulo 20, verso 21, capítulo 25, verso 9 y capítulo 31, 18, la construcción misma de este fue necesario solo debido a que Israel sucumbió a la idolatría. Soforno señala que la idea habría decidido prescindir de un templo después de la revelación de Sinaí, ya que en esa oportunidad cada judío se transformó en profeta y cada uno fue digno de la presencia divina o la Shejinah, y se posará sobre él, tal como reposaría posteriormente en el tabernáculo y en el templo, recién después de que Israel adoró el becerro de oro y se precipitó desde ese sublime estado espiritual. Es que el pueblo judío necesitó un santuario para centralizar la presencia divina. En efecto, en Rashi, que menciona en el capítulo 31, verso 18, comenta que las instrucciones referidas a la construcción del tabernáculo fue transmitida recién con posterioridad del incidente del becerro de oro. Su mención en este capítulo es otra instancia más del principio ya mencionado anteriormente, de que la Torá no siempre está escrita en el orden cronológico y en el que sucedieron los acontecimientos. Y eso también concuerda con lo que dice el Talmud en Pesajim 6b. Los preceptos referidos al tabernáculo son impartidos aquí debido a que el tabernáculo y el Sanhedrin, que eran los asientos de las funciones rituales y legislativas de la nación, están interrelacionados. La sede del Sanhedrin se encontraba en el monte del templo, y las instrucciones para la construcción del tabernáculo fueron comunicados inmediatamente después de las leyes civiles de Mishpatim, porque en el judaísmo la voluntad de Dios haya idéntica expresión tanto en las leyes de las ofrendas del templo como en las que regulan a los siervos y el cuidado de los animales peligrosos. Por lo tanto, vemos en gran parte de Shemot, al que el Rambam llama el libro de la redención, discurre en torno al tabernáculo. El Rambam explica, en Nachmanides explica, que la redención de Egipto no podría considerarse completa con la partida física del pueblo de Israel de la tierra en que había sido esclavizado, ni siquiera con la entrega de los 10 mandamientos. Pese a la revelación en el Sinaí, era el objetivo central de Éxodos, como vemos en la nota del capítulo 3, versos 11 al 12. El Éxodo solo alcanzó su objetivo cuando el exceso nivel que alcanzaron brevemente en el Sinaí se convirtió en componente perenne de la vida nacional del pueblo judío a través del tabernáculo. Para demostrar esta realidad, el Rambam Nachmanides puntualiza en su comentario que el tabernáculo como un todo, y también analizando cada una de sus partes individuales, y simboliza el trascendental acontecimiento que tuvo lugar en el monte Sinaí. De la misma manera fue desde el arca sagrada que Dios le habló a Moshe.
y así como le había hablado desde la cima del monte Sinaí, cuando le entregó la Torá. Desde esta perspectiva, el tabernáculo estaba destinado a ser el punto donde convergía la nación toda, rodeado por las tribus y coronado por la nube de la presencia de Dios, y el sitio a la cual cada judío acudía con ofrendas en las que se cifraba sus anhelos de elevarse ellos mismos espiritualmente. La función que cumplía el tabernáculo en el desierto fue continuado por el templo en Jerusalén. A lo largo de nuestro prolongado y amargo exilio, un agobiante vavían entre las opresiones más absolutas y una prosperidad que le acechan peligros espiritualmente debilitantes. El carácter central de la presencia de Dios está representado en los santuarios pequeños de pequeñas escalas, como dice en Ezequiel 11:16, que son las sinagogas y las salas de estudio. En Megilá 29a también hace referencia de lo que es los pequeños santuarios, lugares que constituyen marcos de referencia en el conducto a través de la cual los judíos evocan los sonidos de Sinaí y el resplandor del templo. Ibn Ezra, utilizando matices levemente diferentes, comenta que mientras Moshe estuvo en el monte Sinaí, Dios le dio órdenes respecto al tabernáculo, en el sentido de que la gloria que se había posado en la montaña haría en él un sitial permanente en medio del pueblo, permitiendo asimismo que Moshe no tuviera que ascender a la montaña cada vez que Dios desearía comunicarse con él. Ahora, según el rabino Hirsch, la clave de pretender el tabernáculo a su nexo con la vocación fundamental de Israel se encuentra en el versículo 8. Y harán para mí un santuario, para que more en medio de ellos. Aquí la referencia se refiere a morar dentro del pueblo de Israel, dentro de ellos mismos. Ese santuario encarna la obligación de cada judío de santificar su propio ser. Por eso dice que somos nosotros templo de Dios, templo de la presencia divina, como se expresa en muchos de los versículos, en Levíticos 11, verso 44, Levíticos 19, verso 2, Levíticos 20, verso 7, y etc. Cuando la nación cumple con esa responsabilidad primordial, Dios responde morando en medio de ellos. Muchos de los exégetas analizan los detalles y el simbolismo de los distintos componentes del tabernáculo. Dicho análisis trascienden el alcance de este comentario, donde intentamos elucidar el significado simple del texto. Es decir, cuando se hace referencia del Mishkan, también hay un paralelo que hace referencia de lo que es el templo de nuestro cuerpo y cómo hemos de servir a Dios con ella. Ahora, del verso 1 al 7, que es lo que vamos a ver en este video, vamos a ver algo interesante. Dice que las donaciones, como dice, esta es la porción que tomarán de ellos. Las donaciones para el tabernáculo, sus utensilios, sus vestimentas, los sacerdotes se elaboran con 13 clases de materiales primas, que se mencionan aquí, con solamente 2 excepciones. Todo debía ser contribuirse en forma voluntaria, no forzada, no bajo un acuerdo. O sea, ahí hay una gran distinción entre lo que es una teruma, una ofrenda elevada, y un acuerdo. El pueblo estaba tan ansioso por realizar su aporte a la creación de un lugar donde la Shejina pudiera reposar. Y su respuesta voluntaria fue tan veloz y entusiasta que quienes estaban a cargo de la colecta tuvieron que pedir a Moshe que ordenara suspender las donaciones. Imagínense que le dice, por favor, son tantos que están enviando y ya para de hacer la oferta abierta. Una vez que tuvieron a manos estos materiales, las personas designadas por Dios fueron puestas a cargo para labrarlas, para obtener los distintos productos finales. Imagínense que ese fuera nuestro problema. Tendríamos que decir, ya no den más, que ya tenemos más que suficiente. Pues es lo que pasó. Dice aquí, Vayejehu li, que toman para mí, si para el Eterno. Rashi comenta que este término para mí denota que el pueblo debía contribuir para el tabernáculo únicamente por amor a Dios. Si no era por amor a Dios, si fuera por la cosa, no. Y no por presión social o en busca de honores o busca de reconocimiento o en busca de lo que se llama una deducción de los impuestos. Eso no era la forma.
embargo, cuando lo hacían de todo corazón y lo daban sea que fueran recibirlo o no, era por amor a Dios. Algo que de verdad hoy en día se necesita ver de nuevo. Al pueblo que se le pidió que le contribuyeren por ello, no se entiende el motivo por el cual el versículo dice, tomen lugar toman lugar de den. Soforno comenta que en esta orden estaba dirigido a los líderes que habían recibido órdenes de tomar, es decir, de recolectar las donaciones del pueblo, no agravando los impuestos ni siquiera pidiéndoles contribución voluntarias. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el pueblo se adelantó a los recolectores y ellos mismos depletaron los cofres con sus generosos aportes. ¿Qué diferencia en ese tiempo a lo de hoy? Recurriendo a los exégesis homiléticas, varios comentaristas sostienen que al compartir y contribuir para la causa divina, el judío en realidad toma para sí, puesto que el provecho que derivamos de actuar con generosidad es mucho mayor que su costo. Y aquí viene la palabra clave de todo este pasaje, que es teruma, porción. El verdadero significado de la palabra hebrea no tiene un equivalente en el idioma castellano. Esto implica separar una porción o una parte de nuestros recursos para destinarlos a una finalidad superior. El léxima de esta palabra es rum, reish vav mem, enaltecer. Esto según el rabino Hirsch. Por lo tanto, el efecto de esta contribución era elevar tanto al donante como a su forma de conceptualizar la riqueza con que Dios lo había bendecido y el objeto de que ésta debe perseguir. Es decir, transformaba al que daba y el que lo recibía en un sentido espiritual. ¿Y qué es lo que están diciendo acá? Dice, y ya vamos a ver las tres porciones distintas de lo que es la teruma. Y dice, primeramente, la primera parte es que dice acá, tomarán de mi porción, y esta es la porción que tomarán, oro, plata y cobre. Son las tres tipos de donación. Y vamos a hablar un poquito de esto más, de estos tres tipos principales: oro, que es zahav, plata, que es kesef, y cobre, que lo vamos a ver más adelante en otro video, porque son elementos de cómo dar y qué calidad de dar, etcétera, etcétera. Plata, Vakesef, existen en la Torah tres porciones distintas de plata, dos de las cuales eran obligatorios, a saber que la porción de medio shekel se habría de donar como cada judío para forjar los zócalos que utilizaran en los tablones del tabernáculo, capítulo 38, verso 27, y una porción anual del medio shekel destinado a un fondo con el que se adquieren las ofrendas comunitarias para el servicio de este. La donación voluntaria de plata se usaron para fabricar los utensilios del tabernáculo. Vea Rashi sobre eso en el verso 2. Ahora también había otros elementos, no solamente eran los metales de lo que era oro, plata y cobre. Y cada uno de esos tres elementos tiene una explicación y algo increíble que lo vamos a ver más adelante. Pero también dice lana turquesa. Los primeros tres elementos de este versículo se refieren a distintos colores de lana. Tejelet, que es un azul, el primero de los tres, se obtenía desde la secreción de un anfibio exótico denominado gilazón, la cual se hacía también el hilo de que se ponía en los tzitzis, que es un tipo azul real, que según algunos ya lo encontraron hoy en día. Menajot 44a, cuya identidad exacta se ha olvidado con el paso del tiempo. Según el Talmud, su pigmentación es similar al color del mar. Ahora también no solamente eso, sino había pieles de tahash. El tahash era un bellísimo animal multicolor que existió solamente en aquella época y luego se extinguió. Su piel se usó para hacer cubierta del tabernáculo. Era una multicolor. Vamos a ver que el Mishkan era colorido, era lleno de vida, era lleno de diversidad, no como la gente pinta de blanco y negro. Bashamaim, especies, habían las especias que eran necesarias como ingredientes para el aceite de unción, con que serían consagrados el tabernáculo, los utensilios, los sacerdotes
y escuchan los reyes, porque sobre este tema estuvimos hablando de lo que significa la idea de Mashiach, de ser ungido. Todo esto era parte del servicio del tabernáculo a Dios, que ungía todos los instrumentos, incluyendo el sacerdote y el rey que habría de servir, como así mismo para las ofrendas diarias del incenso. Eso lo puedes ver en lo que es el capítulo 30, versos 25 al 30 y capítulo 30, verso 7 del libro de Éxodo. Entonces vamos a ver las piernas de Shosham, las piernas que para las engalces y para el efod y el pectoral que se ponían lo que era en el pecho de los sacerdotes. Estas piernas se utilizaban varias clases de piedras preciosas y semipreciosas para confeccionar la vestimenta del Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Dichas piedras eran analizadas en el capítulo 28 y se describen en sus vestimentas. Y obvio lo que dice verso 8, y harán para mí un santuario, que more en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, y la forma del tabernáculo, la forma de todos los utensilios, y así lo harán. Esto es un versículo impactante, lo que veremos más en detalle en otro video, pero ahí es donde dice claramente que harán para mí, para el Eterno, un santuario, un lugar de habitación. El santuario debería ser una estructura consagrada al servicio de Dios. Hasta las sinagogas más suntuosas carecen totalmente de la santidad, no fueran construidos para enaltecer el nombre de Dios, sino fueran construidos para enaltecer, es decir, todo el propósito. Y aquí vemos lo que es el propósito de Dios en nosotros, es para que el nombre de Dios sea consagrado a través de nuestra vida. Y eso exige el enfoque de la vida judía, de consagrar y ser distinto, de separarnos con Dios, para que Dios utiliza el pueblo para que sea su especie especial, su pueblo especial,